I teach Karam Kriya as well. I am a Sikh, and we are going to speak a little bit about relationships from the perspective of the Sikh Dharma path. Satnam, mi nombre es Gurusansar Singh. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes compartiendo lo que es nuestra experiencia de matrimonio, de una relación. My name is Gurusansar Singh, and I'm very happy to be able to share with you what is our experience as a married couple. También me dedico a la enseñanza de Kundalini Yoga y Karam Kriya, entrenamiento de profesores de Kundalini Yoga. I also teach Kundalini Yoga and Karam Kriya, and also train teachers of Kundalini Yoga. Y espero que disfruten este viaje, este intercambio de experiencias. Les queremos invitar siempre a participar, a contarnos su experiencia, a compartir sus vivencias, porque ahí es donde nace el crecimiento para todos. So we hope you enjoy this journey. We would like to invite you to share your own experience. This is a conversation. We would like you to listen to you, and through this exchange, we can all learn from each other. Bien. Nos gustaría saber, ya sea que respondan sí pueden responder por el chat, nos gustaría saber quién de aquí está soltero o soltera. We would like to know who here is single and who is not. Ajá, sí. ¿Quién tiene hijos también? Who has children? Y quizás quién está en una situación complicada. And who is in a complicated situation, unclear situation. Indefinido. Muy bien, ahí vamos leyendo. Nos interesa saber más o menos en qué está, ¿cierto? Este taller es sobre relaciones de pareja. This workshop is about relationships. So we are very interested to know what is your current situation. Muy bien. Okay. Varios con hijos. Ajá, solteros con hijos. Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque hay tantas formas de abordar este taller y sabiendo un poquito en qué está cada uno, vamos a poder dirigirlo mejor. It's important for us to know what's your life like currently, and we can guide the workshop more specifically to the way you are living it. Bien, vemos que hay varios solteros, solteras, también con hijos, y algunos en pareja, seguramente de nuevo, bueno, en el mismo matrimonio, ¿cierto? We can see some of you are single, some have children, some are in a relationship with children from the current relationship or from a previous one. Y seguramente hay tantas razones y circunstancias por las cuales una relación puede no funcionar. And certainly there are several reasons why a relationship can work or not. Podríamos decir que nunca hay garantías. We can say there's never guarantees, really. Pero hay varias cosas que podemos hacer para acercarnos a tener cierta estabilidad en una relación. But there are several things that we can actually do in order to have more of a stability within a relationship. Es interesante saber que varios aquí se han separado. It's interesting to notice that several here have separated.
Entonces sabemos por una parte que no podemos dar las cosas por sentado. Eso es una frase, un modismo más chileno. Es como... So we know we cannot take things for granted. Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestras relaciones. We really have to take hold, be in charge of our relationships. Y no ser negligentes con algunos aspectos que sabemos que nos cuestan en forma individual a cada uno. Not being neglectful about certain aspects that we know are difficult for each one of us. No ser negligentes con mantener la comunicación constante en la pareja. Not being neglectful regarding the importance of keeping an open communication in the relationship. Pedir ayuda cuando tenemos alguna crisis. Ask for help when we are going through a crisis. Que las van a haber varias, ¿cierto? Which will be part of the relationship for sure. Eso sí está garantizado. That is what guaranteed. Porque es parte del crecimiento espiritual. It's part of the spiritual growing, right? Y tener una referencia es algo fundamental. And something that is key is to have a reference. Hablamos un poquito de esto en la versión anterior de este taller. In the previous workshop, we spoke a little bit about this. Y solo lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta desde el principio de esta charla. And I'm going to mention it so you just have it clear from the beginning of this lecture. Una referencia es una dirección a donde ambas personas de la relación miran. A reference is it's a direction, so like a target where both in the relationship are looking to. Y cuando quizás ya no podemos mirarnos el uno al otro en forma neutral. And when we cannot see each other in a neutral way. Cuando estamos un poco molestos, incómodos. When we are upset, uncomfortable. Ambos podemos dirigir la mirada hacia una referencia que guíe cómo seguir en ese momento. We can both look at this common reference as a guidance. Una referencia es un lugar sagrado. A reference is a sacred place. En donde aloja los principios primarios más básicos del contrato de la relación. This place is where the most primal principles that founded the relationship, in the contract of the relationship, dwell. Y a veces estos son implícitos, pero en ocasiones es bueno explicitarlos. Sometimes this principle may be implicit, but it is a very good idea to make them explicit. Por ejemplo, si ambos tienen un camino espiritual en común. For instance, if both have a common spiritual path. Ese es una referencia para ambos. That is a common reference for y both. Es la referencia de esta unión. And it may be the reference of this union. Si ambos comulgan con la religión judía, por ejemplo, este es un camino espiritual de referencia para ambos. If both follow the Jewish religion, for instance, this is a common reference for both. O el camino espiritual de Kundalini Yoga tomado de esa forma también. Or if you take Kundalini Yoga as a spiritual path, then that as well. Y si no tiene nombre, puedes poner algo sagrado allí, algo que represente para ti a Dios, algo que represente para ti y para ambos lo divino. And if it doesn't have a name, the spiritual or religious path, then you can put something sacred that will represent God in your life, a common name. Bien, y esto lo puedes hacer en un ritual, conversando, compartiendo, haciendo un feedback con tu pareja. You can do this through a ritual or sharing, having a mutual feedback with your partner. ¿Qué es eso que nos va a anclar de vuelta a ambos? What is it
that will anchor us back? ¿Qué es eso que no somos capaces de corromper? What is it that is uncorruptible? De ensuciar, sí, de corromper, esa es la palabra, cuando estamos en nuestro ego. What is it that is not possible that we can corrupt in any way, even when we're in our ego? Así que esto es algo principal y súper importante. So this is a key element. Si no tienes este elemento desde el principio, puedes construirlo y buscarlo, pero insisto que explicitarlo y conversarlo es algo bueno. If you don't have this notion from the beginning, you can build it, but it is very important that you make it explicit. Y si no toma la misma forma, y dos personas quizás tienen diferentes prácticas espirituales, o una tiene y la otra no. And if this reference doesn't take the same shape, like two people that have a different spiritual path, or maybe one has a spiritual path and the other doesn't, siempre hay un aspecto espiritual y puedes buscar cuál es en común, cuál es ese aspecto. There is always a common element that you can call spiritual, and you can find what is that basic principle that both share. Y en los raros casos en que no lo hay, and in the strange cases where there is not a single one, y realmente no sale a la luz principios en común que puedan tener, and there's no common principles, and at least they don't show, probablemente no es una relación para ti. it may not be, it probably may not be a proper relationship for you. Y no es la única razón, pero una de las razones por las cuales las relaciones no funcionan, principios diferentes. And it is not the single reason, but it is one of the reasons why sometimes relationships don't work. Different principles. Es muy importante, como decía Gurudevta, tener esta noción de lo sagrado en la relación. It is very important, as Gurudevta mentioned, to have this notion of the sacred in the relationship. Lo sagrado se vuelve un pilar que nos sostiene cuando todo parece venirse abajo. The sacred becomes this pillar that will hold us when everything seems to fall apart. Cuando entramos en una relación, tenemos que pensar que estamos dos individuos que al relacionarnos creamos un tercer individuo, se podría decir, que es la relación misma. When we enter a relationship, we can think of it as being two individuals that when we relate with each other, we sort of create a third individual, which is the relationship itself. Entender esto es muy importante porque nos permite entrar en relación al mismo tiempo que mantenemos nuestra autonomía. Understanding this is very important because that allows us to enter into a relationship, but at the same time maintaining our autonomy. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, al relacionarnos, perdemos la neutralidad y empezamos a generar un resentimiento por dejarnos a nosotros mismos de lado. When we forget about ourselves when entering a relationship, we start creating a resentment for having left ourselves aside in the relationship. Y usualmente vamos a tender a proyectar este resentimiento al otro. And normally we will start projecting that resentment toward the other. Comenzaremos a culpar al otro de que nos hace perder la libertad. We will start blaming the other that they make us lose our freedom, our liberty. Cuando en realidad hemos renunciado o hemos dejado de lado nuestra autonomía
quizás inconscientemente, pero al mismo tiempo voluntariamente. But the reality is that we have abandoned our own liberty, maybe subconsciously, but willingly. Entonces debemos recordar que en la relación primero tienes que amarte a ti para poder amar a otro. So it is very important to remember that in a relationship, first you have to love yourself in order to be able to love another. Así es. Y esta expresión de amor puede partir por actos muy concretos. No solamente de aquí hacia arriba, ¿cierto? Desde el triángulo superior hacia arriba se vuelve algo muy sutil. Yo me amo a mí misma, ¿sí? And this love can actually become very concrete acts, not just from the high upper triangle. I love myself and all this. Sino que hacerlo algo real en tu día a día. But making it real in your daily life. Entonces, ¿quién de ustedes aquí tiene espacios reales de autocuidado? O sea, dentro de cada día tengo un momento para hacer algo que me gusta o para hacer mi práctica espiritual, de meditación, o juntarme con unas amigas. So, a question for all of you, who has their own space in a day-to-day for yourself? Maybe having some space for connecting with yourself, having a personal spiritual practice, maybe meeting some friends, allowing a space for yourself through the day. Can you share that with us? Esa manito dice que sí. Yeah. Harminder, yes. Bien. Devamrita. Hello, Satnam, everybody. Yeah, it was just my own space. I think it's a time of when maybe I do my prayers, or also going to the gym, like through the week. I like going to the gym, and that gives me my personal space. And I think, yeah, that's important. Mm-hmm. Satnam, Harminder Singh dice que tiene su propio espacio para orar día a día y que, por ejemplo, ir al gimnasio es su momento durante el día, durante la semana. Ese es su espacio personal. Muchas gracias. Thank you. Waheguru. Sí. Para Shakti, ¿quieres decir algo o es que tú sí, es un sí de un espacio? Pawan Shakti, would you like to share? Or perhaps you were saying that you do have a space. Okay. Sí. Yes. Muy bien, entonces mantener este espacio es importante, espacios individuales. So keeping this individual self-care space is very important. Para hombres y mujeres, una vez a la semana, por lo menos reunirte con un grupo de amigas, de hermanas, hacer un círculo o ir a comer algo, sería importante también. Both for men and women, it is very important to weekly meet your friends, maybe go out and for dinner, gathering. Y para los hombres también, para las dos partes de la pareja. ¿Ya? Si son hombre-mujer o hombre-hombre, mujer-mujer, es lo mismo. Necesitan sus espacios con sus grupos sociales también. Independent whether it's a man-woman, woman-woman, man-man couple, each needs their own space with their own social space, their own friends. Y ambos tendrán sus hobbies personales, ir al gimnasio, practicar yoga, hacer artes marciales. Each will probably have their own hobbies or preferences, maybe going to the gym, maybe doing some yoga, maybe practicing martial arts. Entonces ella tiene un momento a la semana importante, separado de tu pareja. So there's this moment in the week
for you to do something apart, separated from your partner. Y luego, si es que es posible, y tus hijos ya son un poquito más grandes, no son bebés, básicamente. And then if it is possible and your children are more grown, if you don't have babies, basically, Un espacio de pareja una vez a la semana solo es muy importante. having a space for the couple by themselves is very important. Y si tienes bebés, también es posible, pero en otro contexto, puede ser en la casa, puede ser con una amiga viendo a tu bebé, puede ser con una dula en casa y tú con tu pareja en algún espacio personal. And if you have a baby, you have to create the conditions probably more at home, maybe having some help from a doula, from somebody that can help with the baby. But allowing this space is important. Pero no dejes de tenerlo, nunca, nunca. But never always have this space. Esto es cómo nutrir la relación en la rutina, en la cotidianidad. This is how to nurture the relationship in the day-to-day life. Y tiene que ver con mantener una conexión y una intimidad despierta y constante. It has to do it has to do with nurturing and keeping an intimacy in the relationship. La intimidad puede ser muy distinto a tener relaciones sexuales solamente. Intimacy may be something that is beyond merely the sexual relations. Es una parte de la rutina importante que tiene que ver con la conexión amorosa, con el dar, con las miradas, con una conversación cálida. It has to do with part of a routine that allows for a warm connection, a warm look in the eyes. Y si esto no está presente, tu sexualidad tampoco va a ser muy profunda o en todo su potencial. Es imposible que lo sea. And if this warm tenderness, day-to-day tenderness is not present, it most likely will reflect on the sexual relation to not be so deep or so much connected. O puede ser muy disociada, ¿no? It may be dissociated. Solo el cuerpo y no de tu ser completo. Y así. Connecting only on a bodily way and not from yourself. Entonces es un trabajo constante. So it is a constant work. Probablemente ninguno de acá podría decir que es fácil. I bet no one can say it's easy. Para nosotros no es fácil. It is not easy for us, and I'm sure we're sure it's not for anyone. For everyone, it is not easy. Y en estos tiempos de, quizás llevamos 2 años de pandemia en que las parejas están mucho más juntas. And after 2 years of pandemics, probably the couples have remained closer for longer. Entonces o ha sido muy bueno o muchas parejas se han separado también. So it has either been great or it probably brought couples to separate. Porque no han podido ajustar este cambio de rutina, no han podido soportar quizás esta intensidad de estar tanto tiempo juntos. Not being able to adjust to this change of routine, not being able to sustain this intensity of spending so much time together. Entonces, más aún importante mantener acuerdos. Esto puede ser acordado. Si tú tienes una familia, esto necesita ser acordado porque probablemente no es tan simple como que uno llega y sale. Porque están los niños, porque hay que ir al colegio, porque hay una actividad por aquí, por allá. So it requires agreements, that's for sure. Because there's the children, there's school, there's all sorts of responsibilities. You cannot just say, I'm going out, bye. You cannot just do that. So you have to plan it. Por ejemplo, un día a la semana que sea para los dos. Eso lo decimos en todos los talleres, todas las veces. Un día a la semana, en la noche o una tarde, que sea para la pareja realmente. So saving one moment a week, at least, for the couple, just the two of us, that is key
It has to be sacred, this space, every week. Y lo demás puede ser flexible, ver a tus amigas, amigos, pero, bueno, avisar, ¿no? Es un acuerdo, tienes que conversarlo, este día voy a salir, etc. All the rest can be flexible, meeting your friends, going, doing your favorite things, that can be arranged. Y si las cosas se empiezan a poner un poco tensas en la cotidianidad, a veces discutes por nada, a veces hay reactividad y no entiendes mucho qué está pasando. And if things start becoming tense and you are reactive on day to day, you don't understand really what's going on. Y te das cuenta, quizás le puedes decir a tu pareja, ¿por qué no sales a caminar un rato? O ¿por qué no ves a tu tal amigo? O vas a hacer algo. And if you realize that's happening, you can always tell your partner, why don't you meet your friends? Why don't you go out for a while? Like, you know, I mean, esto puede crear el espacio necesario, ¿no? La distancia y el espacio reflexivo, ¿cierto? Permitir que se circule la energía y que puedas volver a ti. This may create the necessary space, creating some room, allowing for you to reflect and to allow the energy to circulate. Y quizás a veces no nos damos ni cuenta. ¿Cómo pasamos a estar tan apegados de repente todos los días, todo el tiempo? Sobre todo si este tiempo ha estado trabajando en casa, por ejemplo. So many times we don't even realize we get so attached to each other in this day-to-day. We don't even realize when we reach a point where we cannot stand each other. Bueno, eso nos ha pasado. It has happened to us, of course. Entonces yo le digo que salga un rato. So I tell him, maybe you can go out for a while. O yo salgo, no siempre los dos nos damos cuenta al mismo tiempo de todas las cosas. Depende de cómo esté cada uno. It really depends on how each is at that moment. We will not always realize at the same time. Pero es bueno ser honesto y honesta. But it is a good thing to be honest. ¿Sí? Necesitamos un poquito de espacio. We may need some room now here. O organizas una salida sin decirle al otro. Y esto es la sorpresa, por ejemplo. Or maybe you organize something surprisingly. Like this is the surprise element. Qué aburrido también que todo sea tan programado. It's not so nice to have everything in the calendar all the time. En ocasiones puedes ver que uno de los dos tiene mucho trabajo o está sensible por algo emocional que le está sucediendo. Maybe one of you will be with a lot of work, or maybe they're sensitive on an emotional issue, whatever. Y sabes que no tienen nada urgente que hacer. And you know there's nothing really urgent to do. Y le puedes decir, prepárate, vamos a salir. And you can tell them, get ready, we're going out. ¿De dónde vamos? ¿Y qué hacemos con las niñas? Pero es que la comida y las cosas. Where are we going? What can we do with the children? No, tengo todo arreglado. I already worked it out, don't worry, let's go. Preocúpate de sacar tus cosas y vamos. Just pick up your things and let's go. ¿Quién hace eso alguna vez? Have you done that? Para los que están en pareja. ¿O lo han hecho? Maybe if you're currently in a relationship, or maybe when you were in a relationship, did you ever do that? Sí, ¿cuántas cosas haces en forma espontánea? How many things you do spontaneously? O todo estaba en el calendario? Or everything was scheduled, always? Was it? Eso puede ser un problema, ¿no? That may be a problem, eso puede ser un problema. Más o menos, dice Ada. Sí. Entonces, es una manera de sorprender, tal como decía Gurudevta. La sorpresa va a quebrar ese trance hipnótico del estrés. Surprise will be able to break the hypnotic trance of the stress. Estás de pronto hipnotizado agobiado por el trabajo y las responsabilidades, tienes cierta intensidad que te impide ver con claridad, te impide
te impide ver la realidad de la situación. Sometimes you're overwhelmed with work, with different stressful situations, and you cannot see the reality of things. You fail to see the reality of things. Así es que es bastante como un trance hipnótico. So it's pretty much like a hypnotic trance. Entonces el usar la sorpresa te va a permitir poder ayudar al otro a romper ese trance y salir de ahí. So using surprise will help you help the other break that hypnotic trance and get out of there. También no tiene que necesariamente la sorpresa estar presente solamente cuando el otro está en medio del caos. Surprise is not necessary that you have to use the surprise element when the other one is down in the middle of chaos. La sorpresa puede ser espontánea en cualquier momento. Surprise can be spontaneous in any moment. Llegaste a casa y trajiste la comida favorita de tu pareja, por ejemplo. You come home and you brought with you your partner's favorite food, for instance. And that is always, eso siempre va a ser algo que te va a alegrar el día, ¿no? Te va a hacer sentir amado. That is always something that will make you feel loved. Y necesitamos acciones concretas que demuestren ese amor. And we need these concrete actions that show this love. El amor filosófico, teórico, se da por sentado. Philosophical, theoretical love is taken for granted. Pero somos humanos encarnados en un cuerpo. Necesitamos recordar. But we are humans incarnated in a human body. We need to remember. So qué aburrido también. O sea, qué aburrido también el amor teórico, filosófico, que no se lleva a la acción. ¿Dónde está tu acción? Me dices tal cosa, me dices esto, me dices lo otro, pero no veo, no siento nada, no percibo nada, no toco nada de eso que me estás diciendo en el aire. It is quite boring, isn't it? This philosophical Platonic love. You say words, you paint a beautiful picture, but I don't feel it. I don't see it in action. Así es que actuar. So acting the love. Actuar el amor. Quizás alguno de ustedes nos puede compartir en el chat o abrir micrófono, mejor si quieren abrir el micrófono, y contarnos qué cosas les ha funcionado en sus relaciones como acciones concretas y qué cosas, si estás pensando ahora en una relación frustrada o en una relación actual, cuáles acciones pudiste haber hecho o puedes hacer de ahora en adelante. Maybe you would like to share with us, open your microphone and share with us what has worked, what works as concrete actions to nurture the relationship, to nurture love, to show love. Maybe what you did, maybe what you have reflected on what you could have done, and maybe what you could do in the future. What concrete actions you have, could, or will implement to allow your love to show. Can you share with us? ¿Lo dije en español? No. ¿Qué acciones puedes? Oh, yeah, I was translating. Yeah. Compártenos, ábrenos el micrófono y comparte. ¿Quién es el primero? ¿Alguien? Voy a hablar porque todo el mundo está muy tímido. Eso.
Habla pausado para poder ir traduciendo, ¿bien? Claro. Creo que me ha funcionado el hacer pequeños detalles que tengan significancia. What has worked for me is making some small details that have a deep meaning. Por ejemplo, poner cuidado un día que la pareja está un poquito bajita de ánimo. For instance, being very noticing when my partner is a little low in their mood. Y ese día hacer algo bonito como comprarle un postre, hacerlo sentir que es importante para mí, de alguna manera. Maybe that day I will get some special dessert, make them feel special. Y no tiene que ser nada así súper grande, sino simplemente algo para hacerle sentir estoy aquí contigo. And it doesn't have to be such a great big thing, just something so that the other feels I'm here with you. Y yendo a la otra polaridad, acerca de cosas que de pronto en el futuro me gustaría implementar. I'm going to the other polarity and seeing what kind of things I would like to implement in the future. Creo que sería un poco más de espacio en la pareja, lo que Gurudevta explicaba acerca de darle un poco de aire y permitir esos espacios individuales. What Gurudevta was sharing, giving some space, allowing this individual time, giving some room, some space, allowing some air in between. Gracias. Qué lindo, gracias, Pablita. That's beautiful, thank you. Además lo dices con una sonrisa y con un amor realmente presente. Comprarle un postre y se siente algo hermoso. Besides, you're saying it with a smile in your face and you can feel something beautiful there. El amor surge en forma espontánea. Love comes out spontaneously. Lo difícil a veces es permitir que fluya. The difficulty sometimes is allowing for it to flow. Porque quizás interrumpe algunas cosas más mecánicas o alguna rutina más ordenada de un día. Maybe some mechanical day-to-day routine is interrupting the process of flowing. Entonces, ¿cómo puedes entrenarte a ti mismo y a ti misma para permitir que tu corazón se abra como una flor y hagas estas acciones amorosas, sorpresivas y de repente? So how can you train yourself to allow your heart to open and allow this natural flowing, this spontaneous flowing? La meditación. Meditation works. Meditaciones para el cuarto chakra, meditaciones que ayuden a hacer fluir tu prana en todo el cuerpo. Meditations for the fourth chakra, something that will allow you all the prana, the energy to flow through your body. Hacer seva, hacer karma yoga. Doing seva, doing karma yoga. Y también es una decisión. But it is also a decision. Y sobre todo si estás en una crisis o has estado en un momento de crisis. Especially if you are in a crisis or you have been in a crisis moment. Y estás consciente de que si no haces algo ahora, tu relación y la crisis va a ir hacia un lugar más oscuro. Maybe you become aware that you are in a crisis now, and if you don't do something about it, the crisis will lead you to a darker place. Y ese es un momento más importante para focalizarte en ti y poner tu acción. And that is a more
that's an important moment for you to focus on you and put your action. Y poner tu out acción there. en movimiento. Put your action in movement. Entonces, una buena pregunta que puedes apuntar a hacerte siempre en un momento difícil. So a good question that you can make yourself in a difficult moment Es ¿qué puedes hacer tú? Tú. is what is it that you can do? No el otro. Not expecting any answer from the other. E imaginar cómo solucionamos esto. Bueno, si es que el otro dejara de hacer esto y decirme tal cosa, o todos los días hacer esto en casa, estaría todo bien. And stop imagining what would happen if the other would stop doing this or that, and day to day everything would be all right. Cambia el foco. Change the focus. Concéntrate en ti. Focus on yourself. ¿Qué puedes hacer tú para que esta situación cambie? What can you do to change this situation? Va a impactar obviamente al otro, va a impactar a la relación. It will definitely have an impact on the other, and it will impact on the relationship. Pero necesita venir una acción de ti, una acción real de ti. But some real action from you. Y antes is de necessary. pedirle cambios al otro, And before asking the other to change, y venir con toda una lista de cosas que quieres dejar, pedirle que deje de hacer, por ejemplo, and before coming with a whole list, a whole parchment of things that the other needs to stop doing, ser responsable y valiente ya es una lista para ti de todo lo que tú tienes que dejar de hacer o transformar. be responsible and brave and do your own list of what you need to work on first. Y es difícil, ¿no? And it is difficult, isn't it? Porque la tendencia es mirar hacia afuera. Because the tendency is to look outwardly. Los ojos, de hecho, el sentido de la vista, ¿a dónde mira? Mira hacia el exterior. The eyes, where do they look? They do look to the outside. Pero ¿qué hacemos en Kundalini Yoga todo el tiempo? ¿Qué hacemos cuando recitamos nuestras oraciones, si es que vivimos el camino espiritual Sikh? What is it that we do when we meditate in Kundalini Yoga, or when we recite our prayers, if we live the Sikh Dharma path? ¿Qué haces? Cierras los ojos You close your eyes y miras a un punto de foco, adentro, el entrecejo probablemente. and you look to the inner part of you, into the third eye. Y tu visión deja de estar afuera. Te permite concentrarte en tu ser. And your vision turns from the outside to the inside, to your inner self. Hay un concepto muy importante en Sikh Dharma que tiene mucho que ver con lo que dice Gurudevta. There's a concept in Sikh Dharma that is very much connected to what Gurudevta is saying. Cuando volcamos nuestra atención a nuestra mente con todas sus expectativas y todas sus construcciones y toda su ilusión, when we put our mind or our eyes into our mind, and then we put our attention in all the construction of the mind and all the illusion, tendemos a proyectar afuera toda esa construcción mental y tendemos a buscar allá afuera los culpables, los enemigos. We tend to project all these mental constructions, inner constructions, outside, and we start searching for the enemy outside, for the guilty outside. Vivimos en este estado de hipnosis nuevamente, hipnotizados por la mente. We live in this hypnotic state, hypnotized by the mind. Ese estado es conocido como un estado de man-muk. Muk es el rostro o la mirada, man es la mente. We enter this state that is known as man-muk. Man is the mind. Muk is the eyes, or where you're facing at, what you're facing. Y el gurú indica como alternativa a eso volcar la mirada al gurú. And the guru gives an alternative to that, and that is that you should turn your face toward the guru.
Y ese concepto es Gurumukh. That concept is called Gurumukh. La alternativa a vivir inmerso en tu mente y en todas sus proyecciones y sus coloraciones, toda esa falsedad de la mente, es volcar la mirada hacia el interior y encontrar esa luz infinita, que es el Gurú, aquello que te guía de ese estado de ignorancia a este estado de entendimiento. The alternative to this delusional game of the mind, of Manmukh, is turning your eyes inward and searching for that inner light that is the Guru inside of you. That is that which will lead you from this state of delusory ignorance into awareness, consciousness, the light of the Guru. Y este acto es un acto que tiene que ser hecho voluntariamente y conscientemente en cada momento. Tenemos que entrenarlo, como decía Gurudevta, día a día a través de estos pequeños pasos. This act has to be voluntary, and we have to work on it day by day. We have to give it space in our life. Manmukh, Gurumukh. Veo o tengo mi atención puesta en todo el contenido mental, o tengo mi atención puesta en el infinito. Manmukh and Gurumukh, my attention is placed on all the mental content, or my attention is put on the infinite. ¿Qué va a ser? ¿Cuál alternativa quiero en mi vida? What is it going to be? What alternative do I want in my life? Sí, qué importante. It's important. Y a veces, si tú tienes más conciencia de esto, puedes practicarlo y además recordarle a tu pareja esto, ¿no? Puedes mirarlo a los ojos y decirle, ¿dónde estás hoy? ¿Qué está pasando? Ven acá de vuelta. If you are aware of this at some point, you can always remind your partner, bring them back to the awareness. Y eso es un servicio, es una ayuda. Es una ayuda a la relación, pero también es una ayuda al otro. It's a service toward the relationship, but also it is a service toward the other. El espacio probablemente está abierto la mayoría del tiempo porque son una pareja y hay confianza. Most likely the space will be open most of the time because there's trust. You are a couple after all. Puedes entrar en él o en ella e interrumpir, confrontar algunas cosas. You can enter this space, even confront certain things. Y procurar que el espacio esté abierto. Si son pareja, puede que a veces esté cerrado, entonces también dejas libertad y no te involucras, ¿no? Aunque veas que está pasando algo. Sometimes when the space is closed, you may have to leave some space and allow some space for that process. When you observe something is going on, but you see there's no doors are open, you need to allow some space. Cannot just break in. No puedes simplemente irrumpir, obviamente. Pero en general no tengas miedo de confrontar e ir a ayudar, ¿no? But overall, in general, it's don't be afraid to go there and confront. Y quizás la reacción no va a ser fantástica. Maybe the reaction will not be wonderful. Y no somos maestros del otro, eso es muy importante. We are not the master or the teacher of the other. Ni terapeutas del otro. We are not the therapist of the Aunque other. trabajes haciendo terapias y consultas. Even if you're a therapist and you're professionally dedicating to therapy, whatever, you are not the therapist of your No partner. estás analizando sus gestos, ni analizando sus números, ni analizando lo que sea, su cuerpo. You're not analyzing the gestures or body language or numbers, whatever. Pero puedes sentir. But you can feel. Y si tu conciencia te dice, ve ahí, ayuda, confronta, involúcrate. And if your consciousness tells you, go there,
Y quizás el get otro no te involved. va a decir, ayúdame, porque no es capaz en ese momento. Perhaps the other is not going to tell you, help me, at that moment. It's not capable of doing that. Pero somos pareja, somos un equipo, ¿cierto? But we are a team, aren't Puedo we? involucrarme, si lo voy a hacer en conciencia. I can get involved if I'm going to do it consciously. I can and probably should get involved. Ojo que no es ser muleta del otro, no es que yo voy a pensar, él siempre va a estar ahí para rescatarme y yo voy a rescatarlo a él. And of course, I'm not going to be like an aid, like a crutch, right, of the other. It's not like the other is going to lean and depend on me continuously. Pero sí hay un apoyo. But there is a support, that's for sure. A ver, hay una pregunta aquí. ¿La quieres leer? Okay, there's a question. Ada Karin says, for my relationship, the most difficult thing is communication. The space is there, but transmitting what each feels, that makes it complicated. Sometimes silence is easier on his side. I am more of a confronting person. En español, la apoyo. Para mi relación lo más difícil es la comunicación, el espacio está, pero el transmitir lo que cada uno siente es lo que se complica. A veces es más fácil el silencio por parte de él. Yo confronto más. Ese resulta ser generalmente el caso cuando la relación es entre un hombre y una mujer. Lo más usual es que el hombre tienda al silencio. That's generally the case when the relationship is between a man and a woman. The most usual is that men tend towards silence, and women tend to be the ones that speak more. Hay distintas razones para ello. En principio está la naturaleza masculina. Y el segundo caso también la cultura. There's several reasons for that. Firstly, there's the male nature, who is more not so good with words, you could say. And secondly, there's the culture. Los hombres estamos en un momento histórico de aprender a comunicar lo que sentimos. Las generaciones anteriores de hombres no se les permitía de algún modo comunicar sus emociones. Men, we are on a historical moment of learning to communicate our emotions. In previous generations, men were not allowed by the culture to express their emotions. Es algo que requiere mucha paciencia, probablemente por parte de la mujer. This is something that will require probably a lot of patience from women, y también mucha intuición, porque muchas veces el hombre no va a comunicar, porque a veces en realidad lo que quiere es evitar mayor daño, evitar escalar una discusión, por ejemplo. And it may require some intuition on the part of the woman also, because many times men will not communicate or will remain silent because they don't want any conflict to escalate, to get out of hand, to get too intense. En esos casos muchas veces podemos descubrir que es necesario un espacio de reflexión, de permitir que las emociones se decanten antes de continuar con la comunicación. Y permitir ese espacio es importante. In many cases,
this silence may be a signal of the necessity of the emotions to settle, to kind of like settle and get more calm. So that may require some space, some downtime, in order to allow for the emotions to get more stable. Y ese es un buen momento a veces para decir, ok, tiempo fuera. Démonos un espacio, media hora, una hora, vamos a respirar, uno va a salir a caminar y encontrar un momento específico para decir, vamos a conversar entonces quizás mañana, o hablemos a la tarde. And that may be the moment for finding some time out, allowing for some space, and maybe one of the two will go out for a walk. And it is very important to be very conscious of setting a moment in the future to speak again, to talk again. Maybe, okay, this conversation we will continue tomorrow, or maybe in the afternoon, but making a specific appointment for the conversation to continue. Pero hacer una cita específica para continuar la conversación. Don't allow it to become to fade and just leave it like that. No permitir que se desvanezca la conversación y dejarlo así, because that will accumulate. Some kind of like unresolved matters will accumulate, and we don't want them to blow when it's too intense in the future. Porque se van a acumular las conversaciones no resueltas y no queremos que estallen en el futuro. Entonces, so that's a good advice to postpone the moment for the conversation, allow the emotions to settle, and get a rate check. Entonces esa es la idea, poder posponer la conversación, permitir que las emociones decanten y luego establecer un momento en el futuro para continuar. Entonces, donde estés, en una silla o en tu mat, vas a prepararte porque vamos a hacer una meditación. Ya te vamos a compartir cómo es. Es una meditación para resolver los conflictos en la comunicación. Si bien este taller no es sobre comunicación específico, es un tema que tocamos ahora y en la sesión pasada, es un tema que ha salido, por ahí alguien preguntó sobre la comunicación, y una de las maneras de mejorar tu capacidad de comunicarte contigo, con tu pareja, y mutuamente, si es que tu pareja, por ejemplo, estuviera dispuesta a hacerla en conjunto, es meditando en estas técnicas que son especiales para eso. Rupinder, te envío un enlace de Spotify, a menos que encuentres la canción Beloved God de Singh, Kaur, no la encontramos en Spotify, usa esta música, ¿vale? Porque quizás la tienes, pero si no la tienes, usa esta música, tienen como el mismo espíritu, el mismo tipo de inspiración. ¿Bien? Okay, voy a buscarla. Recuerda traducir lo que Gurudevta ha estado diciendo, por favor. Sí, lo digo de nuevo. Bien, vamos a hacer una meditación que se llama para resolver los conflictos o desafíos en la comunicación. We're going to make a meditation. It's called to solve communication issues or problems. Si bien este taller no es específico sobre comunicación, even though this workshop is not specifically about communication, algunos de ustedes han tenido el interés ahora durante la charla. Some of you have expressed the interest in this topic. Y la comunicación es algo básico para las relaciones. Communication is definitely something key in relationships. Mm-hmm. Comunicación es algo básico de la existencia. Desde que existimos y somos conscientes que existimos, se crea una comunicación.
communication is key since the moment we are born, so it's key to existence itself. Somebody's asking for the name of the song. ¿Puedes escribirla, Rupinder? Can you write it down? So I'm going to explain the mudra for the meditation. Voy a explicar el mudra para la meditación. Vas a tocar el dedo pulgar y el dedo meñique de esta forma. Your thumb and your little finger will touch like this. Vas a doblar tu dedo anular hacia abajo sin tocar la palma. You're going to allow your ring finger to come down like this without touching the palm, just pointing down. Y los dedos índice y medio van a apuntar hacia arriba sin tocarse, separados, mirando hacia arriba, apuntando hacia arriba. And your index and middle finger will point upwards without touching each other and without touching like separately, like this. Yes. El mudra va a estar a la altura del corazón. El mudra you will hold it in front of your heart. Vas a dejar tus ojos cerrados. Atención en el entrecejo. Your eyes will be closed. And you will focus on the third eye. Y vas a escuchar meditativamente la canción que va a sonar. And you're going to meditatively listen to the song that will be played. Just meditate on the sounds. Just listen to them and meditate on the words. Vas a escuchar y meditar en los sonidos, en las palabras de la canción que vas a escuchar. ¿Alguna pregunta sobre el mudra? Any question about the mudra? No, muchas gracias, pero hay un audio abierto que genera ruido externo de alguna persona. Gracias. Gracias a ti, sí. Muy bien, entonces lleva el mudra a la altura de tu corazón. ¿No, Rupinder, pudiste dar con la canción? Perfecto, ok. So listen to the song, meditate on the words, on the sounds. Escucha la canción y medita en los sonidos. Esta meditación va a abrir el poder de tu comunicación.
Lleva tus manos a tu regazo. Inhale deep. Exhale. Bring your hands to your lap. Stay there, breathing long and deep in your meditative space. Mantente ahí respirando largo y profundo en tu espacio meditativo. Satnam. Bueno, esta meditación llamada para resolver problemas de comunicación, this meditation called to solve communication problems, te va a permitir tener mayor claridad comunicativa. Te va a permitir aclarar tu mente cuando sientes que hay algún tipo de bloqueo, algo está impidiendo una comunicación consciente. This will allow you to clear all the blocks that keep you from keeping a conscious communication. La puedes hacer de 11 hasta incluso 31 minutos. You can do it from 11 up to 31 minutes. En la última parte de la clase nos gustaría resaltar en la importancia de la relación comprometida, entendiéndola como el yoga más alto. In this last part we would like to highlight the importance of a committed relationship, understanding it as the highest yoga. Cuando Yogi Bhajan decía que el matrimonio es el yoga más alto, estaba haciendo referencia al desafío que implica mantener un compromiso durante toda la vida. When Yogi Bhajan spoke about the marriage being the highest yoga, he was referring to the difficulty, the challenge of keeping a commitment for your whole life. Sabemos cómo es difícil mantener una meditación por 40 días, ¿cierto? Durante 11 minutos o 31 minutos. We are aware of the difficulty of keeping a meditation for 40 days, for 11 to 31 minutes. Cuando pensamos en 90 o 120 días ya se vuelve aún más difícil. When we think about 90 or 120 days of keeping a meditation, that becomes even more hard, right? Imagina lo que es mantener una meditación o un kriya 24 horas al día, 7 días a la semana durante 40 años. Can you imagine what it would be to keep a kriya or meditation 24/7 for 40 something years? Ahora, eso sí es un kriya, ¿cierto? That's one big kriya, right? Eso es una relación comprometida, es un super kriya. That's what a committed relationship is. It is a super kriya. Y algunas cosas que tendemos a proyectar en la relación es importante que podamos descartarlas de antemano. Some things that we tend to project onto relationships, it is a good idea that we put that out of the way right away. Primero, no esperes que sea cómodo. First, don't expect that to be a comfortable thing. No esperes que tu relación se vuelva pura armonía y pura belleza todo el tiempo. Don't expect your relationship to become pure harmony and pure beauty all the time. Eso
Ni en los cuentos de hadas es así. That's not even the case even in fairy tales. Incluso en los cuentos de hadas tienes que enfrentar un dragón en algún punto e ir al lado oscuro. Even in a fairy tale you have to face a dragon and go to the dark places at some point. Así es que tienes que abrazar el desafío. So you have to embrace the challenge. Tienes que entender que el crecimiento espiritual solo viene a través del desafío. You have to understand that spiritual growth will only come through challenge. No hay tal cosa como crecimiento espiritual sin atravesar la propia sombra, sin enfrentar la propia oscuridad. There's no such thing as spiritual growth without facing our own shadow, without facing our darkest places. Aprende a confrontar. Aprende a transformar el conflicto en confrontación más bien. Learn to confront. More like learn to transform conflict in confrontation. Recuerda que el conflicto solo busca vencer al otro. Remember, conflict only expects to defeat the other. Pero la confrontación lo que busca es elevar a ambos. But confrontations will always aim at elevating both. Vuélvete bueno en la confrontación. Become good at confronting. Siempre manteniendo la elevación como tu meta final. Always keeping elevation as a final goal in confrontation. Confronta para un objetivo en común. Confront for a common goal. Mantén ese objetivo en común, ese principio, esa referencia en común, como aquello a lo que quieres apelar todo el tiempo. Recuerda. Keep that common goal, that common reference as that which will be guiding you through confrontation. Y siempre que entres en la dinámica de la confrontación, termínala en buenos términos, ¿no? Saca conclusiones, obtén el fruto de esa confrontación, permitiendo hacer una suerte de resumen, como de extraer lo bueno de esa confrontación, ¿no? Always allow at the end of any confrontation, necessary confrontation, to extract at the end of the process the jewels of these confrontations. Allow yourself to establish what did we get positive out of this confrontation. Permitite extraer qué es lo que pudimos extraer en positivo de esta confrontación. Y agradecer. Agradece. Be grateful, always. Y acepta el sacrificio que es sostener tu compromiso. Accept the sacrifice of upholding your commitment. Recuerda que tu compromiso en última instancia en realidad no es con el otro, es primeramente contigo. Remember that your commitment is primarily with yourself, not really with the other. Tu compromiso con el otro es un reflejo de tu compromiso contigo y tu compromiso con la referencia, con eso divino que está más allá. Your commitment is primarily with yourself and with that common reference. Bien, ¿cómo les suena esto? Es un viaje, es un
camino espiritual, las relaciones, todas, pero especialmente la relación de pareja. How does that sound? Relationships are a journey, are a spiritual path in themselves. All relations in general, but especially relationships, couples relationships. Y considerando que varios aquí nos comentaron que estaban solteros, solteras, trabajar estos aspectos de los cuales hoy hemos hablado va a ser importante, trabajarlo en ti, en ti, en ti profundamente. And considering that many of you shared with us that you are single, working on all these aspects that we shared today, it's going to be very important, working on them within you. Para que proyectes en tu aura, en tu presencia, a donde tú vayas, esa alineación, esos principios que serán los tuyos personales, ¿cierto? Acá hemos dado líneas generales, pero tú tienes que escogerlos. So that alignment, alignment to these basic principles that we've spoken about are projected into your aura, into your presence. Y de esa forma, quizás, cuando empieces una nueva relación, tu vibración va a traer a la persona que necesitas a tu lado. That way, this vibration that you're going to create around you will attract the necessary person in your life for your growth. Es un buen momento para aprovechar a hacer una transición consciente, si es que luego vas a iniciar una nueva relación. If you're single, this is a perfect moment for you to start this conscious path in order to later start a relationship. De alguna manera mejor que hacerlo en medio de una relación, ¿cierto? En donde hay que cambiar un contrato, en donde hay que cambiar formas, hay que cambiar estructura. Ya vienes tú con eso desde ti para poder expresarlo en la relación. In a way, it is even better to start right away, rather than after you're already in a relationship where you have to change contracts, change forms and all that. Maybe starting this process while you're alone with yourself, it's gonna make it actually much easier in the future. Una preparación. It's a preparation. Y aprender de tus relaciones anteriores también es importante. Also learning from your previous experiences in relationships. It is very important. Así que esperamos que estas pequeñas joyitas, esta meditación que compartimos, estas palabras hayan despertado en ti preguntas que puedas responder conscientemente. So we hope these little jewels from the teachings, this meditation and these words may awaken this intention in you. Harivayan dice gracias. Nosotros también les agradecemos a todos por estar presentes y a los que verán después la grabación. Sé que por ahí queda una grabación. So Harivayan is saying thank you. So we would like to thank you as well. Some of you are going to watch the recording afterward. Y cualquier cosa nos pueden escribir por las redes de Basanti. And if you need anything, you can connect with us through the Basanti School Network. Y sobre la grabación, preguntan en Dharma Internacional. And if you get in touch with Sikh Dharma International, you can access the recording of this class. Esperamos haberte abierto una ventana de posibilidades en tus relaciones, en tu relación actual. And we hope this is opening a window toward conscious relationships in your life. Y finalmente eso es lo que somos como humanidad, un conjunto de muchas relaciones, un conjunto de familias. Ultimately, as a humanity, we are that, a group of relationships, a group of families. Así que importante partir por nuestras relaciones de pareja personales, ¿no? ¿Cierto? Así que es un trabajo proceso
que estén muy inspirados a continuar. It is a long process, a long work that we hope you're inspired to continue, to keep up. Y como última cosa, podríamos decir que valientes los que van a volver a estar en pareja, los que han estado en pareja también valorando esas experiencias. And we can say that it is an act of bravery to have been through the experience of being in a relationship, and those of you that will also be in the future in a relationship. It's an act of bravery, that's for sure. En medio de un mundo en que el amor libre está de moda, en que todo es relativo, en que no importa si te involucras con alguien por aquí, por allá, por aquí, por allá, dejando huellas y consecuencias en ti y en los otros. In a world where free love is all over the place, where everything seems relative, everything seems superficial in a way, not really caring much about consequences, but then generating all sorts of consequences. Así que ejerzamos un amor libre verdadero, desde el ser. Let's give a true name to what free love is. It's love from the being, from the self. Que vamos a cerrar esta clase cantando la canción del Eterno Sol. Si quieres tocarla. So we're going to sing the Long Time Sun to close. Y lleva tus manos en mudra de oración. Bring your hands in prayer pose. Cierra tus ojos. Close your eyes. Escoge algunas cosas por las que agradecer hacia tus relaciones, hacia tu pareja, profundamente hacia ti. Y recuerda siempre, mantén tu relación con Dios, con lo divino, más presente que todo. Find within yourself all the things you have to be grateful for, toward yourself, toward your partner. Always be grateful to God for all that God has given to you, and put that in the prayer of the song. Y pon esto en la oración de la canción. Vamos a cantar primero en inglés, luego en español. Primero en español, después en inglés. We're chanting in both languages.
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की